Bueno, buenas noches. Damos inicio a la clase número 3, nivel 3, León, la manifestación demoníaca. En el nombre de Jesús ya hemos orado anteriormente y hemos entregado al Señor todo lo que hemos de decir, todo lo que hemos de hacer, que Él tome el control y dominio, el gobierno de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Ya hemos pedido perdón por pecados conscientes, inconscientes, voluntarios, involuntarios, y hemos renunciado a las tinieblas y hemos confesado a Jesús y hemos declarado en nuestro corazón y confesado con nuestra boca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Entonces, en el nombre de Jesús oramos también para que la cobertura de Dios esté sobre tu hogar, ángeles guerreros acampen alrededor de tu casa en el nombre de Jesús, y también estés guardado, guardada en el nombre de Jesús, para que tú puedas atender esta clase sin distracciones espirituales en el nombre de Jesús. Ya hemos atado al hombre fuerte, a todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas y toda hueste de maldad están atados porque fueron vencidos por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Como usted puede ver en esta primera placa, aquí tenemos en el extremo derecho, superior e inferior, de acuerdo a su pantalla, tenemos aquí referencias o fotografías de la santería por medio del humo. Tenemos también el espiritista por medio de la bola de cristal, y también un referente aquí en el extremo derecho superior, la consagración de un brujo en la magia negra, como está aquí. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el mundo de las tinieblas también tiene una manifestación. Manifestación significa la parte física de lo que acontece en el mundo espiritual, en el reino de las tinieblas. Como hijo, como hija de Dios, nosotros tenemos que saber que el Señor Jesucristo nos dio autoridad para atar y desatar y para hollar también serpientes y escorpiones. Él nos dio esa autoridad y nosotros tenemos que hacer uso de esa autoridad en el nombre de Jesús. Vamos avanzando. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat o también a través del micrófono. Usted lo puede preguntar, puede alzar la mano y preguntarle. Vamos a dar un espacio en el nombre de Jesús. Vamos avanzando a la siguiente placa. El reino de las tinieblas, manifestación demoníaca. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Número uno, entender que la posesión demoníaca es un fenómeno actual. Número dos, explicar qué dice la Biblia sobre la posesión demoníaca. Entender cómo entran los demonios en las personas y conocer las señales de posesión demoníaca. Número 5, vamos a trabajar con las siguientes citas bíblicas que dice en Marcos capítulo 6, versículo 15 al 20, Hechos 19, versículo 13 al 16. Le hago recordar que esta placa, este PPT, esta presentación, usted va a tener de forma gratuita, el video también de forma gratuita en el grupo de WhatsApp y también en nuestra página oficial del Facebook de Casa de Oración Transformacional. También va a tener la posibilidad de volver a ver el video porque vamos a alzar en nuestro canal oficial en YouTube para que usted pueda volver a estudiar esta clase en el nombre de Jesús. Quisiera avisarle a todos los que participan que hemos hecho un cuadro de evaluación de asistencia y participación de las clases de la Escuela de Formación Espiritual de Casa de Oración Transformacional. Así que cada vez que usted participa, cada vez que usted se conecta con el enlace, nosotros marcamos su asistencia. Al término de esta clase voy a mostrar en la planilla Excel cómo tenemos nosotros diferenciado, registrado su participación. Lo ideal sería de que usted vaya complementando o vaya completando todos los estudios, porque abarca casi 100 cursos, casi 100 clases aproximadamente de lo que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, en el nombre de Jesús avanzamos. Ya hemos leído nuestros objetivos, que es entender la posesión demoníaca, es un fenómeno actual, explicar qué dice la Biblia sobre la posesión demoníaca y conocer las señales de posesión demoníaca. Repetir de memoria Marcos 16,
15 al 20, Hechos 19, 13, 16. La siguiente, cuando hablamos, estamos empezando en la introducción de esta clase para que usted pueda tener una idea, una hoja de ruta de lo que nosotros vamos a tratar en esta clase número 3. Dice así: cuando hablamos de manifestación demoníaca, nos referimos a todos esos sucesos paranormales. Escuche bien, las manifestaciones demoníacas son sucesos paranormales. Vamos despacito entonces. Son sucesos paranormales que tienen su origen en la obra de las huestes de maldad. Quiere decir que son sucesos paranormales que tienen su obra en las huestes de maldad, que interactúan con el género humano, interactúan con el género humano y con el género animal. Interactúan con el género humano y con el género animal, no con el género vegetal. Acuérdense de la creación de Dios: el reino vegetal, el reino animal y al hombre. 3 dimensiones. Dios crea 3 espacios, 3 dimensiones y 3 formas de vida: reino vegetal, reino animal y el hombre. Y antes del reino vegetal, antes del reino animal y antes de la creación del hombre, Él crea el reino, Él crea el espacio espiritual. Él crea el mundo espiritual. El mundo espiritual se creó primero antes del mundo físico. Por eso siempre decimos que el mundo espiritual es real, es más real que el mundo físico. ¿Me están siguiendo? Así que para que usted tenga un orden, Dios crea primero el mundo espiritual, luego crea el mundo físico, y el mundo físico el reino vegetal, el reino animal y al hombre. Y le da un lugar donde vivir y empieza a ordenar la tierra, empieza a crear el cielo, el agua, empieza a poner en su sitio y hacer manifestar la tierra, lo que estaba oculto. Dentro de las aguas emergió la tierra, y entonces la tierra recibió la orden de la palabra de Dios y empezó a producir semillas según su fruto. El reino vegetal empezó a crecer y el reino animal también a producirse, a evolucionar y a generarse. Luego crea al hombre a imagen y semejanza de ellos, de la deidad, de la Trinidad, y le da ese espíritu de vida, y empieza a tener conciencia el hombre y a tener también conocimiento del bien y del mal, después de un proceso de identidad en el huerto del Edén, ahí donde estaba el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia y del bien y del mal. Eso vamos a explicar más adelante en el nombre de Jesús, pero para que usted pueda entender bien, esta introducción aquí de esta clase número 3 habla de sucesos paranormales que tienen su origen en la obra de las huestes de maldad. En el mundo espiritual existe la hueste de maldad que interactúan con el género humano y con el género animal. Amén. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Amén, pastor. Gracias. Yo necesito escuchar su amén porque sé que me están Sí, escuchando bien pastor. y me están entendiendo. Amén. Bienvenida Ruth, bienvenida Virginia, bienvenida Gloria y bienvenida Felicita. En el nombre de Jesús. Aquí estamos Amén. con un corazón enseñable, con papel y lápiz para poder entender este misterio que está revelado en las sagradas escrituras para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Así que usted va a tener una buena base, una buena formación como hijo, como hija de Dios. Usted va a hablar con propiedad, su oración va a ser eficaz y usted va a poder entender lo que es un demonio, qué tipo de ser es, cuál es la posesión demoníaca y la manifestación demoníaca. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es la opresión demoníaca, que es otro tema diferente. Es una gama, una diversidad ahí. El mundo espiritual es amplio. ¿Por qué? Porque estamos diciendo con base bíblica que el mundo espiritual fue creado primero. Eso nosotros podemos sustentar. Génesis capítulo 1 y también Job capítulo 1 en adelante, lo podemos consolidar o combinar y vamos a tener una respuesta a esa interrogante en el nombre de Jesús.
Entonces, nuestra introducción de hoy, el reino de las tinieblas, la manifestación demoníaca, dice así: cuando hablamos de manifestación demoníaca, nos referimos a todos los sucesos paranormales. Escuche bien, son sucesos paranormales. ¿Cuál es un suceso normal? Por ejemplo, un suceso normal es que usted se levante, vaya a trabajar, vaya a estudiar, prepare su comida, prepare su desayuno, prepare cosas, se bañe. Son sucesos normales, ¿sí o no? Todo lo que es Amén. normal, son sucesos normales. Bienvenido, Darío, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Entonces, la manifestación demoníaca. Para los que no estuvieron en la primera clase, hablamos del origen de los demonios, sustentamos con Génesis capítulo 6, que son las almas y el espíritu de los gigantes, los nefilines. En la clase número 2 hablamos de la posesión demoníaca, que hablaba de la posesión demoníaca, hablamos del mundo inconverso, de los que no son hijos de Dios, son puerta abierta por medio del pecado y el alejamiento de Dios para ser poseídos. Hemos hablado y demostrado que un hijo y una hija de Dios bíblicamente no puede ser poseído por demonios ni poseída por demonios. Y esta clase número 3 nosotros estamos hablando ahora de la manifestación de esos demonios. ¿Está? ¿Hemos entendido Amén. hasta aquí? 37, 6. Amén. Gloria a Dios. Diciendo Entonces, que dice, cuando vamos a hablamos de botar toda manifestación demoníaca, nos no referimos quiero. a todos esos sucesos. Hay más personas Para que mí, pueden porque tiene los conectarse. dolores. Vamos a admitir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, son sucesos paranormales. Vamos a repetir todo juntos para que yo pueda comprender que ustedes, o sea, recibir la recepción. Repetimos a la voz de tres. Sucesos, uno, dos y tres. Sucesos. Sucesos paranormales. Muy bien. Entonces me están escuchando. Son sucesos paranormales. Las Amén. manifestaciones demoníacas. Y vuelvo a decir, vamos a ver, hay más personas que quieren conectarse. Vamos a admitir todo en el nombre de Jesús. Buenas noches, Joana. Buenas noches, buenas noches. Admitimos todo. Ahí ya está. Así que son sucesos paranormales. Sucesos paranormales, las manifestaciones demoníacas. Los demonios no son ángeles caídos. Ustedes tienen que entender que hay base bíblica que explica que los demonios no son ángeles caídos. No pertenecen a la tercera ni cuarta parte de los ángeles contratados por Lucifer. Equivocados esos. Los demonios son espíritus y almas de los gigantes, de los nefilines, los que habitaban durante en la tierra antes del diluvio, la población antidiluviana. Escuche bien, población antidiluviana. Amén. Entonces, por eso Amén. los demonios tienen fuerza, tienen pureza, son seres ultradimensionales. Eso lo vamos a explicar más. ¿Por qué? Porque su origen viene de la unión de los ángeles caídos con las hijas de los hombres en el tiempo antidiluviano, antes del diluvio. Escuche bien. Amén. Bueno, entonces eso nosotros tenemos demostrado en la clase número 1 de los miércoles, que hablamos de la guerra espiritual, de todo esto que estamos hablando, y también del nivel 3 forma parte del nivel 3 León. Nivel 3 que ya es un nivel un poquito más pesado, donde usted va a entrar a descubrir, a entender y a recibir información sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos entonces. Son sucesos paranormales que tienen su origen en la obra de las huestes de maldad. Cuando usted habla, cuando usted escuche la hueste de maldad, usted tiene que acordarse de lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, la organización del mundo de las tinieblas. Fuerzas malignas, gobernadores, principados y huestes espirituales de maldad. ¿Me está entendiendo? Esa es la organización del reino de las tinieblas, cuyo comandante es Lucifer, el cual su nombre cambia culturalmente, que viene de los sátiros. Satanás, sátiro, adversario, en la traducción eso es adversario, enemigo de Dios. Entonces, Lucifer, un ángel caído, cambia de nombre aquí en la tierra.
Bueno, por respeto que todos los hombres. y también cambia de apariencia, cambia de apariencia. Bueno, seguimos entonces. Compone entonces sucesos paranormales. Seguimos admitiendo personas, gloria a Dios, tenemos capacidad para 100 personas. 100 personas pueden incluir en este estudio, pueden incluirse en este Zoom que es ilimitado. Inclusive pusimos también el enlace en nuestra página de Facebook para que la gente pueda entrar también, los que están interesados en aprender más sobre el mundo espiritual desde la perspectiva bíblica, en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que entender aquí que son sucesos paranormales, tienen su origen en la obra de las huestes de maldad que interactúan con el género humano y animal para desviarlo del plan de la salvación. Escuche bien, hoy en día estamos hablando de mucho género. ¿Por qué? Porque hay una amplia gama, diversidad de demonios, ¿me está entendiendo? Que Amén. necesita estuche, necesitan cuerpo. Por eso, Satanás y todo su reino necesita, buenas noches Nancy, necesita derecho legal para poder actuar aquí en la tierra, derecho legal. Para actuar en el mundo pecador necesita derecho legal. Así como Dios necesita derecho legal para darte la salvación y todo el paquete de la bendición que corresponde a Cristo, tú necesitas recibir a Cristo, necesitas ser bautizado, necesitas obedecer la palabra para que se active sobre ti las bendiciones de Dios legalmente. Así también el enemigo de Dios necesita derecho legal. ¿Cómo es el derecho legal de Satanás? El pecado. Y para un hijo o una hija de Dios, desobediencia a la palabra de Dios, lo convierte en impío y a merced de Satanás. Escuche bien eso, en el nombre de Jesús. Entonces, estamos en la introducción de este tema de la manifestación demoníaca. Entonces, son sucesos paranormales que tienen su origen en la obra y de las huestes de maldad que interactúan con el género humano y animal. Escuche bien, no puede actuar un demonio en el género vegetal, solamente en el género humano y animal. Acuérdense que Dios crea el reino vegetal, reino animal y al hombre, Génesis. Eso vamos a encontrar. Entonces, los demonios tienen un poder limitado. Usted como hijo, como hija de Dios, tiene que saber que el poder de los demonios es limitado, tiene un tope. Pero demuestran un poder mayor al poseer cuerpos de personas o animales, tomando su cuerpo, su mente y su voluntad. ¿Qué es lo que quiere tomar el demonio? Como dice aquí, los cuerpos, su mente y su voluntad. Ahí adquieren más poder, ahí adquieren más fuerza. Amén. Amén. Ruth, bienvenida. Joana, bienvenida. Felicita, Virginia, Darío y Belén. Bueno, en el nombre de Jesús, estamos aquí entonces en la introducción. Vamos a la siguiente placa. Si hay alguna pregunta, por favor, me alza la mano o envía en el chat, lo voy a leer. Bendiciones y buenas noches a los que escribieron en el chat. Ya estamos leyendo eso. La siguiente placa. Dice aquí, los demonios poseen a personas cuando están en alguna de estas condiciones. Escuche bien, ya hemos aclarado los 2 miércoles que un hijo de Dios, una hija de Dios no puede ser poseído, no puede ser poseída. Sí puede ser oprimido. El próximo miércoles vamos a hablar de lo que es la opresión demoníaca y sus manifestaciones. Entonces, número 1, los demonios poseen a personas cuando están en alguna de estas condiciones. Número 1, voluntariamente dispuestas. Su voluntad. Hemos hablado en la placa anterior que los demonios necesitan la voluntad del ser humano y del animal. Y los animales tienen voluntad, tienen alma los animales. ¿Me están entendiendo? No tienen espíritu, pero tienen alma, tienen sentimientos, tienen emociones. ¿Está? Bueno, un gato, un perro tiene Amén. emoción, pero no tiene espíritu, tiene alma. Entonces dice aquí que voluntariamente estos seres, el género humano y animal, necesita estar dispuesto. Por ejemplo, en el género humano encontramos que los brujos, medium y espiritistas voluntariamente se entregan a estos demonios. Brujos, medium y espiritistas. Y vamos a ir más adelante enseñando lo que es un brujo,
lo que es un medio y lo que es un espiritista. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás siguiendo? Amén. Amén. Número 2, por enfermedades psiquiátricas. Psiquiátricas, no psicológicas. Psiquiátricas. Esquizofrenia es un ejemplo y autismo. No en todos los casos. No en todos los casos. Acuérdense que la manifestación demoníaca es un suceso paranormal. Puede haber autismo, esquizofrenia, pero no con suceso paranormal. ¿Me está entendiendo? O sea, que está Amén. certificado y medicado que es algo clínico. ¿Está? Pero si va Amén. acompañado de suceso paranormal, que vamos a ver, sí puede ser una posesión demoníaca. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Amén. Amén. Número 3, por pactos, perdón, digo bien, por pactos generacionales, hechos por parientes cercanos, abuelas y tíos. Tu abuela te consagró a un demonio, a una imagen, porque dice que ellos necesitan algo en el mundo físico para poder tener derecho legal y comúnmente es una imagen de un santo, una imagen, un cuadro, una estampita normalmente un abuelo, una abuela cuando te presenta esa imagen, a ese santo, te está consagrando a un demonio. Entonces, normalmente son pactos generacionales hechos por parientes cercanos, abuelas o tíos. ¿Me están escuchando? Amén. Número 4, personas con depresión endógena o con autoestima baja. ¿Mm? Personas con depresión. No todos los casos de depresión, pero cuando a la depresión acompaña sucesos paranormales, ahí sí. Cuando hay una autoestima baja con sucesos paranormales, ahí sí. ¿Me está escuchando? Ahí sí. No todos Amén. los casos, porque son clínicos también o producto de medicamentos. ¿Me está entendiendo? Esos casos Amén, pastor. no tenemos que nosotros etiquetar ni discriminar. Debe haber todo esto que estoy mencionando con sucesos raros, paranormales. ¿Me están entendiendo? Bueno. Número 5. Amén. Personas con epilepsia, psicópatas, paranoicos. No todos los casos. Siempre acompañado con sucesos paranormales. Y vamos a entender cuáles son esos sucesos paranormales. Amén. Número 7. Amén. Solamente los dones del Espíritu Santo puede diferenciar los enfermos de los posesos. Puede haber un médico lleno del Espíritu Santo, hijo de Dios, que discierna cuáles son los enfermos reales, clínicos, vamos a decir así, y los que están con sucesos paranormales. Puede discernir los posesos. Dentro de los detalles clásicos, endemoniados, podríamos mencionar vamos a mencionar algunos que clásicos para que usted pueda entender y diferenciar, identificar. 7.1 dice aquí, cambios bruscos de personalidad. De repente es manso, extremadamente manso y de repente explota en ira. Amén. Amén. Amén, dijeron, ¿sí? Amén. Cambios bruscos de persona. No puede ser algo así. Es algo, por ejemplo, está mansita, y de repente rompe toda la casa, tira todo y grita. ¿Mm? Se Bruscos. vuelve violenta o violento. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló ahí? Se vuelve violenta o violento Sí. por Eh, la reacción demoníaca que tiene. cambios bruscos de personalidad. Sí, Y aquí dice, entre paréntesis, sí. dice irritantes, agresivos y erráticos. ¿A quién no le Amén. pasó? Claro, nosotros somos seres humanos de carne y hueso, ¿me está entendiendo? Amén, A pastor. veces nosotros programamos irnos por una calle, es un ejemplo nomás estoy dando, no en todos los casos. Y de repente terminamos yendo por otra calle, ¿sí o no? Amén. Bueno, a veces pasa, erráticos.
O de repente ya sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos ¿qué? Otra cosa. ¿Eh? Hacemos otra cosa. En esos casos, no en todos los casos, a veces puede ser una cuestión de dislexia, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Pero no en ese caso. Tiene que ser un suceso paranormal. Seguimos adelante. Número 2, bostezo sin sueño. Escuche bien. Normalmente eso sucede en la iglesia. Amén. Uno se va, sí, uno durmió bien y se va a la iglesia, apenas comienza la alabanza, la adoración y la prédica y uno bosteza. A mí a veces me pasa eso, pero puede ser por cansancio, puede ser, pero no es un suceso paranormal. A veces es una influencia, son ataques que nosotros Amén. tenemos que reprender. ¿Me está entendiendo? Porque quiere traer distracción pues, en ese momento. Amén. Y no solamente en la iglesia. Cuando Amén. antes de orar también pasa eso, ¿sí o no? Antes de Amén, orar pastor. pasa, uno bosteza, tiene sueño. Y empieza la carne a bostezar antes de orar. Entonces, puede ser por cansancio, no en todos los casos. Entonces, se entiende la Amén. gente que trabaja, que tiene guardia y todas esas cosas, que está cansada, está estresada. Eso no se etiqueta, eso no- ya sabemos eso. Pero estamos hablando de aquel que descansó, ¿me está entendiendo? Aquel que está fresco y de igual cuando va a orar, cuando se congrega, bosteza, ¿está? Bueno, puede ser también falta de sueño, está acumulado, ¿verdad? No, tiene un estrés grande. No solamente estrés, tiene estrés 4, estrés 5, hasta nivel 5. Está ahí. Se va a la iglesia, se prende el aire acondicionado y duerme, quiere descansar. No estamos hablando de eso, estamos hablando ya de algo exagerado, suceso paranormal. Bostezo sin sueños, a pleno o a pleno día. Y arcada sin razón. Usted conoce lo que es la arcada, sin razón aparente. Uno tiene arcada sin razón. A veces uno tiene arcada por algo, se atora o tragó algo o se atora con la saliva. ¿A quién no le pasa eso? A veces usted se atora con la saliva. A mí me pasa a veces, yo estoy hablando, no tragué bien y... Entonces, dice aquí que Amén. botezo sin sueño a pleno día y arcada sin razón aparente. Número 3, decaimiento brusco y sin razón aparente. Usted se siente decaído, decaída sin razón. O sea que usted no tiene colesterol, no tiene ácido úrico, me está entendiendo, no tiene esas cosas. Y de repente se decae, tiene decaimiento, muy fuerte. Decaimiento dice aquí, brusco, no dice así leve, brusco. Decaimiento brusco, ahí sí. Entonces dice también que los que escuchan voces, ¿cuántos escuchan voces de repente? Alguien que le habla. Estamos hablando de lo más normal y común de Amén. manifestación demoníaca. Escuchar voces gruesas o voces finas, voces de niños, voces de gente grande o mucha acumulación de voces. ¿A quién le pasó eso? Son manifestaciones demoníacas, muchas voces. No la voz de Dios, voces diferentes, gritos. A veces uno escucha gritos de angustia, ¿sí o no? ¿O soy yo el único que a veces ha escuchado eso? Ay, Señor. Alguien que llora, por ejemplo. Todos, alguna vez escuchamos algo, ¿verdad? Alguien que grita. Y uno se va y mira y no hay nadie. Entonces, también pueden ser, Amén. número 4, alucinaciones con los ojos abiertos, escuchar voces, alucinaciones. ¿Viste alguien que corrió en tu casa, sí o no? Que pasó de costado. ¿A alguien le pasó eso? ¿Alguien vio alguna vez una sombra en Amén, su casa? pastor. ¿Eh? Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Amén. porque yo pensé que era el único aquí. Sí, Mm. O alguien que le sigue. parece sombra. camina? ¿Qué pasa? Una sombra, ¿verdad, Darío? Hay eso. Parece sombra que te pasa así raudamente. Sí. O a veces, y eso vamos a ver, y eso tiene su explicación científica y bíblica, eso vamos a ver más adelante. Dice aquí, otra manifestación, dice desmayo sin causa aparentemente. Se desmaya de repente la persona.
sin causa, los entendidos. Acá tenemos nosotros doctores, el doctor Darío, y tenemos la hermana Virginia, que conocen mucho. Sin causa, cuando se dice sin causa, significa una persona sana, ¿sí o no? Cuando se habla con Amén. causa, significa que tiene algún antecedente, ¿verdad? Clínico, que puede producir un desmayo, no sé, anemia, no sé, cosas así. Pero acá dice desmayo sin causa aparentemente. De repente se desmayó. Enfermedades aparentemente psicosomáticas. Escuche bien. No todos los casos son psicosomáticas. Por ejemplo, sabemos nosotros como hijos, como hijas de Dios, que nosotros tenemos que perdonar al ofensor. ¿Sabe por qué? Porque si no perdonamos se genera una amargura en nuestro corazón, un sinsabor. Y esa amargura son señales que se van combinando, se van transfiriendo a nuestro ADN, a lo interno nuestro. Amén, Felicita. ¿Querés preguntar algo? Adelante, te escuchamos. Felicita, levantaste la mano. Te escuchamos. Acá estamos. Bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que entender nosotros aquí de que esto puede ser desmayo sin causa aparente, enfermedades aparentemente psicosomáticas. Se llegó a comprobar médicamente, clínicamente, que hay enfermedades psicosomáticas. Se somatiza una angustia, se somatiza una amargura, por ejemplo. El que está en depresión puede somatizar enfermedades. Bueno, entonces, seguimos así. Y el número 8 dice pensamientos suicidas. Pensamientos suicidas son manifestaciones demoníacas. Joana Zamudio accedió a la sala de espera. Amén, le hacemos incluir. Entonces, ¿a quién no le pasó alguna vez que tuvo pensamientos suicidas, sí o no? Amén. Muy bien. A mí me pasó todo eso también. Ya no Amén. aguanto más, esto, aquello, aquello. Son manifestaciones demoníacas, pensamientos suicidas, entre otros. Dice que es algo muy fuerte, no solamente pensamientos suicidas. De repente venían pensamientos de hacer algo más fuerte. ¿Me está entendiendo? Sí, amén, pastor. Muy bien. Ahí entramos en el nivel, una dimensión más, un grado más fuerte de maquinar la muerte de otra persona. Amén. Manifestación demoníaca. Pensamiento suicida y maquinar la muerte de otra persona. Bueno, seguimos más adelante. 3. Posesiones bíblicas. Vamos a ver ejemplos en la Biblia de posesiones. Por ejemplo, encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 24, encontramos al lunático. ¿Se acuerdan del lunático que fue liberado por el Señor Jesucristo? Número 2, el paralítico. En este caso era un demonio. En este caso, no estamos hablando un paralítico clínicamente demostrado, con diagnóstico, no. Estamos hablando de un hombre, un joven normal que tenía parálisis, ¿me está entendiendo? En este caso sí, era una manifestación demoníaca. Mateo 4:24, Mateo 3, versículo 2, encontramos también al mudo. Usted hace un análisis al mudo, un diagnóstico y ve que tiene todo para hablar, ¿me está entendiendo? Puede hablar, Amén, pastor. inclusive hace su estudio cerebral, ¿sí? Y encuentra, verá que todo su cerebro está completo, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, pero no puede Amén. hablar. Entonces hay un espíritu maligno, un demonio de mudo. ¿Estamos? Bueno, entonces en este caso Amén. está en Mateo capítulo 9, versículo 32. ¿Me están siguiendo? Número Amén, 3. pastor. Endemoniado de Gadara. Muchas veces hemos predicado y hablando del endemoniado de Gadara. Está en Lucas capítulo 8, versículo 27. Ese que tenía fuerza, que andaba desnudo y habitaba en los sepulcros. ¿Se acuerda de eso? Es una manifestación Sí, demoníaca. Inclusive también albergaba legiones de demonios, ¿sí o no? Sí. Entonces, número 4, atormentando al rey Salud. Un espíritu maligno permitido por Dios por la desobediencia del rey Saúl, tenía derecho legal de venir a atormentar. Espíritu de todo tormento, un espíritu maligno. Venía a atormentar a el rey Saúl. Venía a acusarle.
Entonces, usted tiene que saber, en el nombre de Jesús, que estas son manifestaciones demoníacas en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vamos a documentar lo que nosotros estamos hablando. Es un estudio interesante en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Aquí vamos a enviar en el grupo también, en el nombre de Jesús, una referencia de nuestra conexión para que usted pueda entender y pueda saber que estamos ya en línea todos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos Amén. avanzando en esta noche. Entonces, aquí la siguiente placa, número 7, hablamos de posesiones voluntarias. Escuche bien, son posesiones voluntarias. Posesiones voluntarias. Vamos a ver a qué se refiere este estudio por posesiones voluntarias. Hemos hablado en la primera placa que los demonios necesitan la voluntad. Y hemos mencionado cuál era la condición, cuál persona puede entregar su voluntad. Eran los brujos, los medios y los espiritistas. Acuérdense bien de eso. Entonces, estas son las peores porque la persona deja que el demonio tome control de todo su ser para hacer lo que desee. No ya el deseo del hombre, de la mujer, sino el deseo del demonio. ¿Me está entendiendo? Amén, pastor. Los demonios tienen deseos también. Tienen inteligencia Amén. y tienen voluntad. Tienen emociones. Acuérdense que son almas y son espíritus que tienen su origen en Génesis capítulo 6. Entonces, usted tiene que saber que ellos hacen su deseo, necesitan la voluntad del hombre y la mujer para poseerlos y desarrollar su deseo. El medium, por ejemplo. ¿Qué es el medium, por ejemplo? Estas personas se dejan poseer por los demonios para que ellos interactúen. Interactuar tiene que haber un emisor y un receptor. ¿Me están entendiendo? Interactuar. Amén. Ahora nosotros estamos interactuando. ¿Por qué? Porque hay un emisor de información y un receptor de esa información que es usted. Y el medio es este sistema Zoom. En este caso, el medium en el mundo espiritual es un medio entre el mundo espiritual y el mundo físico. Interactúa con las personas, se dejan poseer por los demonios para que ellos interactúen con los vivos, haciéndose pasar por sus parientes ya fallecidos. Escuche bien, parientes ya fallecidos. Eso es lo que llama la escritura consultar con los muertos, que es abominación a Jehová. Está prohibido eso para los hijos y la hija de Dios. Entonces, haciéndose pasar por sus parientes ya fallecidos, Amén. de los cuales pueden salir. Escuche bien esto porque aquí está la explicación de muchas manifestaciones. El ectoplasma. Ectoplasma, eso es algo que nosotros tenemos que manejar, que es un material orgánico celular, ectoplasma. A ver, los doctores, los médicos conocen ese término, ectoplasma, ¿sí o no? Así mismo, pastor. Así mismo, gracias Darío, gracias porque yo pensé que estaba solo en este tema. Ectoplasma, que entonces es un material orgánico celular que a veces toma diversas formas como imágenes y espectros. Los que están en los hospitales, ¿cuántos están en Amén. los hospitales en esta noche? ¿Alguien ahí está en el hospital? Ectoplasma. ¿Usted conoce lo que es la infección hospitalaria, sí o no? Sí, pastor. La manifestación física de la acumulación de lo que hay en el mundo espiritual, el residuo del pecado de los pacientes. Y que eso entra, se contamina uno, ¿sí o no? Amén. Y después muere la Sí. persona por septicemia, ¿verdad? Pastor. Y bueno, Así entonces eso mismo. existe eso. Así que todo el hospital a Infección partir de ahora, intrahospitalaria. desinfectación total. ¿Me están entendiendo? Usted se desinfecta eso. Alcohol, tiene que orar, tiene que reprender, todas esas cosas. No solamente en los hospitales, en las cárceles, en los lugares de aglomeración donde hay mucha condenación ya.
acumulación de hombres y mujeres poseídos o influenciados por las tinieblas, porque siguen pecando, porque no le tienen a Cristo, ¿me están entendiendo? Por eso es importante predicar en las cárceles, predicar en los lugares de zona roja, acumulación de maldiciones, de pecado, el ectoplasma, imágenes, apariciones de imágenes, imágenes y espectros. Tremendo eso es. Por ejemplo, él aparece, plasma una imagen, un espectro. Por ejemplo, usted apaga la luz y ve una sombra, un espectro de algo temible, que usted tiene algo que le asusta, le sube los pelos y también le da todo pini, un espectro del mundo espiritual. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Bueno, seguimos entonces. Los brujos y adivinos, ¿entendieron bien lo que son los mediums? Bueno, los medios entregaron su voluntad a Satanás para que interactúe con el hombre y el mundo espiritual y los demonios, tomando forma de los parientes fallecidos. Así que, de repente, a través de un medio te habla una abuela, un tío fallecido. Toma forma el demonio de esos porque necesita derecho legal. De alguna forma tiene que captar tu atención para que vos le escuches. ¿Me están entendiendo? Entonces aparece con un pariente fallecido. Bueno, entonces tenemos que entender aquí. No estamos hablando, pariente fallecido en Cristo, ya está en la presencia del Señor. ¿Me están entendiendo? Ahora, Amén, pastor. la imagen quedó, pero su cuerpo está sepultado, pero la imagen quedó. Y esa imagen es lo que agarra para engañarle a las personas inconversas, inclusive a los hijos de Dios también puede haber, si no tienen discernimiento de estas cosas. Hoy estamos aprendiendo. Entonces, brujos y adivinos, estas personas interceden por los penitentes para hacer venir a los supuestos muertos y contactarlos con los vivos, como la divina de Endor, por ejemplo. Acuérdense, en 1 Samuel 28:11, Saúl, cuando se aleja de la voluntad de Dios por su orgullo, por su altivez espiritual, Saúl, porque esa fue su caída, Satanás tomó su corazón porque tuvo celo ¿de quién? De David. Acuérdense el cántico, que Saúl viene con sus 1000, pero David viene con sus miles, con sus millares. Entonces tuvo celo ahí Saúl. Entonces abrió la puerta de su corazón al adversario y aquí dice de que él, al alejarse de Dios, entró en un trompo espiritual. Ese trompo espiritual muchas veces Satanás quiere producir en un hijo o una hija de Dios. ¿Qué es? Un hijo o una hija de Dios que no quiere humillarse, no quiere pedir perdón, no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere confesar su pecado a Dios, no quiere recibir esa instrucción, esa disciplina de Dios. Y un hijo y una hija de Dios va y consulta a un tarotista, consulta a una divina sobre su porvenir, sobre su futuro. Eso le pasó a Saúl. Y logró este brujo, esta divina de Endor, a captar la imagen de Samuel y hablar a través de Samuel y engañar a Saúl. ¿Me está entendiendo? Eso usted puede encontrar en 1 Samuel 28:11. Estamos hablando de la manifestación demoníaca voluntarias en la palabra de Dios, en la Biblia, en la palabra, en la Santa Escritura. Siguiente. Esta práctica está prohibida para los hijos de Dios, independientemente que no es viable comunicarse con los muertos, como también verse el futuro en el tarot o la lectura de las manos, etc. Así que usted va a tener una base bíblica en Lucas 16:26. Está prohibido para nosotros el tarot y la consulta en las manos. Así que si alguna vez usted como hijo, como hija de Dios participó de eso, usted debe renunciar a eso. En el nombre de Jesús, renunciar a ese espíritu maligno, demoníaco, que viene a través del engaño, a través de las cartas de tarot, que tiene toda una ciencia, y también la lectura de la mano, que también tiene toda su estructura y toda su ciencia. Entonces, en el nombre de Jesús, usted renuncia a esas cosas porque pertenece al mundo de las tinieblas, al mundo de la adivinación y el engaño. Amén. Amén. Eso trae maldición. Seguimos. Amén. Número 4.4, la tabla Ouija. ¿Alguna vez escucharon de esta tabla? Amén. Amén. La tabla Ouija, esta es una de las formas practicadas por los
espiritistas, formando letras que se comunican con los demonios, letras que se comunican con los demonios. Acuérdense, siempre el mundo espiritual demoníaco tiene que tener un derecho legal aquí en el mundo físico. El ser humano está en el medio y actúa como puente muchas veces por medio del pecado, por medio de la desobediencia a la palabra de Dios y por medio de entregarse voluntariamente a toda actividad demoníaca, llámese brujería, medium o espiritismo. Así de sencillo. Amén. Entonces, tenemos que entender aquí que con las letras se comunican. Hay una tabla, un diseño, una tabla preparado y ritualizado para poder comunicarse por medio de letras, a veces por medio de nombres, por medio de cosas. Eso se practica mucho, la juventud practica eso y son poseídos por espíritus demoníacos. De repente todos son poseídos por los espíritus demoníacos. Entran toditos ahí, se arma un desastre. Hay que hacer liberación para poder, y tiene que renunciar a eso y recibirle a Cristo y servirle a Dios, congregarse y no apartarse de eso para que el derecho legal sea quitado por la sangre del Cordero de los que practican estas cosas. 4.5. Casas habitadas por demonios. Escuche bien, hay casas habitadas por seres ultradimensionales llamados demonios. Entonces, manifestación demoníaca son sucesos paranormales. Entonces, ¿cómo se le denomina a las casas habitadas por demonios? Se le denominan casas cargadas. Escuche bien, un hijo o una hija de Dios tiene que entender que estas casas que son habitadas por demonios se le llaman casas cargadas. Escuche bien, casas que están muy cargadas. Entonces, porque se condensan, dice, se condensan mayor movimientos paranormales, tales como, número uno, se perciben cambios en la temperatura sin explicación en criterios lugares de la casa. Usted está con aire acondicionado a 22 grados y de repente hace un calor de 30 grados. ¿Está escuchando? O Amén. de repente hace calor en un verano de 40 grados y en su habitación hace frío. Un ejemplo. Acá dice, se perciben cambios de temperatura sin explicación de ciertos lugares de la casa. O sea que hay, por ejemplo, usted en rincones de su casa de repente hace mucho calor. Usted nunca experimentó eso. Por Amén. ejemplo, hace mucho frío en esta pieza, Amén. le dice. Entonces, son cambios de temperatura. Sin explicación. O sea, si explicación sería que usted tiene la ventana abierta, ¿sí o no? O tiene, por ejemplo, el aire prendido. Esas son las explicaciones. O, por ejemplo, tiene una losa ahí arriba. Claro que va a ser fresco ahí abajo de la losa. Pero abajo de la losa, por ejemplo, de repente hace demasiado calor. Un ejemplo. O demasiado frío también. Pastor, Sí, hay también otra cosa. Hay, por ejemplo, casas que cuando entras, ¿verdad? Sientes el aire pesado, por ejemplo, no, se siente una tristeza, se siente angustia, no te hallas en esa casa. Pero cuando salís de esa casa, te sientes más libre, sin ningún peso. Eso también puede ser, ¿verdad? Una posesión, ¿no? ¿Verdad? sí. O sea, que Manifestación. los demonios, ¿verdad? Manifestación quiero decir. Sí, porque ya los demonios Que están viviendo en esa casa. Demonios de amargura, de angustia y de tristeza. Ya viven, está cargada la casa. ya, sí, eso también puede ser, ¿verdad? Sí, es así, mi hija. Es así. Ujú. Está cargada la casa. Por eso uno no puede estar en la casa. ¿Me están entendiendo? Porque ya Amén. Sí, otros seres están habitando. ¿Me están escuchando? sí, ya me pasó en una casa, ¿verdad? Que me voy, ¿verdad? Y imposible estar dentro de esa casa. Es como que no podés. Y salís en el patio nada más y ya te sentís libre. Bueno, Es una situación muy no, rara. normalmente vas a encontrar en esas casas que están cargadas imágenes, santos. ¿Me Mm, están entendiendo? sí, así mismo, Cuando hay sí. santos, imágenes, atrás de las imágenes hay demonios. ¿Está? Como hijos de Dios, Ujú. nosotros tenemos que saber eso. Un hijo y una hija de Dios tiene que atar esos espíritus que están solapados y escondidos atrás de esas imágenes. ¿Me están entendiendo? Atan y reprendan en el nombre de Jesús.
Entonces, son casas cargadas, espíritu de angustia. No solamente, a veces hay, no solamente angustia, tristeza, a veces también uno se siente que no puede respirar, ¿sí o no? Se siente Amén. agobiado. Sí, Bueno, entonces, se perciben cambios de temperatura sin explicación en ciertos lugares de la casa. Escuchan pasos, golpes de puertas y ventanas sin intervención humana. ¿Me están entendiendo? Amén. O sea que no hay nada. Ya cerraste toda la puerta y se abre. Están todos durmiendo, certificaste que todos están durmiendo y escuchás pasos. ¿A cuánto le pasa eso? Amén. Ah, que vea. Entonces, ¿cómo mi hija está durmiendo, mi hijo está durmiendo, mi esposo está durmiendo, el perro está durmiendo, el gato está durmiendo y escucho pasos? A veces uno escucha encima del techo, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces uno tiene que atar y reprender eso en el nombre de Jesús. Está viniendo por algo. Entonces, dice aquí, se caen objetos sin ningún motivo aparente, se ven sombras de personas. De repente se le cae algo sin motivo, dice, no vaya a generalizar, sin motivo. Hay un vaso que está en medio de la mesa y se cae. ¿Está? Amén. No puede caerse. Un vaso que está en medio de la mesa. Se va el vaso, se va moviendo y se cae. Son sucesos paranormales. Se caen objetos. Por ejemplo, usted clavó bien un cuadro. Clavó bien. Sin motivo, dice. Clavó bien, puso bien, aseguró bien y se cae. Amén. No sé si alguna vez le pasó a alguien a usted. Algo de eso. Se caen objetos sin ningún motivo, dice. Aparente. Se ven sombras de personas. Eso ya habló el doctor de Dios, que a veces se ven sombras así de personas, dice. Personas. Bueno, seguimos. Si hay preguntas, si alguien quiere aportar, acotar más, lo puede hacer en el nombre de Jesús. Siguiente placa. Está interesante la clase. Amén, pastor. Muy bien. Dice aquí Interesante, evidencia. pastor. ¿Cómo? Sí, adelante, Nancy. No puedo hablar fuerte acá. No, no te preocupes. En- los animales pueden ver Sí. los, ¿verdad que sí? Sí. Ah, eso Porque de vamos. repente se desesperan todos y ladran. Muy bien. Anoche al menos eso pasó. Sí. Yo salí a mirar a la madrugada y no había nada, Pero ellos ven. pero ellos estaban estáticos con su mirada en un lado. Sí. Y ahí cuando vos salís, mirás, vas a sentir un piel de gallina, un pirí. Y si hay esa sensación ahí en ese lugar donde ellos miran, donde el gato, el perro está mirando, tenés que reprender o ungir. Si dentro de tu casa te va a ungir, echarle fuera en el nombre de Jesús. Entonces, Sí, estamos hablando al principio, ¿verdad? Que el género, dos géneros habla este estudio, humano y animal. Humano y sí, animal. Bueno, entonces, otra vez, eso es algo tremendo, porque mira que hay ángeles también que guardan toda la creación de Dios, hasta hoy en día. Entonces, nosotros no podemos evidenciar, certificar la comunicación del reino animal con Dios, pero ellos se comunican con su creador, ¿me están entendiendo? Ellos están ladrando, Amén. wow, 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 pero están comunicando algo. Están comunicando algo. No solamente que le den al invisible, al espíritu demoníaco, ellos también se comunican con la creación, con el creador, su creación. Ojo con eso, tenemos que entender eso. Amén. Bueno, sí. seguimos entonces. Para algunas personas resulta muy difícil aceptar que los malos espíritus o demonios puedan posicionarse. Usted me va a preguntar qué son los malos espíritus y qué son los demonios. Los demonios, estamos hablando que son espíritu, alma y que tienen inteligencia, voluntad y sentimientos. Y los espíritus malignos no son como los demonios. Los espíritus malignos solamente son espíritus que necesitan alma y necesitan cuerpo. Los demonios también necesitan espíritu, alma y cuerpo. Pero los espíritus malignos son solamente espíritus, que son como, no son como tipo humo, pero es algo parecido. Bueno, entonces, dice que puedan posicionarse de los seres humanos,
Por eso atribuyen los fenómenos de lo que la Biblia llama posesión demoníaca a causas naturales, tales como epilepsia, locura y otros. O sea que el hombre natural no entiende estas cosas y de repente dice, no, está loco. Puede ser que esté en locura, porque también si se comprueba clínicamente eso, psiquiátricamente es otra cosa, pero una persona que usted conoce que no tiene esos antecedentes, esas patologías, vamos a decir así, de repente estas cosas, está loco, entonces usted tiene que diferenciar bien eso. Dice que aceptan como reales las afirmaciones de los evangelios acerca de la posesión demoníaca. No siempre han tomado en cuenta la naturaleza y la relación de las enfermedades físicas y nerviosas. Dice. Vamos a corregir después eso. Acompañantes, existen enfermedades por intervención directa de demonios. No todas las enfermedades. A veces hay enfermedades que es por intervención de demonios y otras causas físicas naturales. El discernimiento de espíritus en este nuevo contexto es muy necesario. Así que usted tiene que orar a ver si es por intervención de demonios o es por una patología, vamos a decir, médica, clínica. Yo no tengo esos términos, pero usted tiene que hacerse un chequeo, análisis de sangre, análisis de orina, tiene que consultar a su médico, tiene que irse al doctor a descartar todas esas cosas. Y si sigue eso, ahí ya es algo espiritual, ¿me está entendiendo? Amén. Es algo espiritual. Y ya hemos hablado en otras clases también que hay pruebas permitidas por Dios. Hay circunstancias y adversidades permitidas por Dios también. Bueno, eso entra en la soberanía de Dios, le guarda a la persona porque va a purificar su fe. Eso es totalmente otra cosa. Estamos hablando de manifestación demoníaca en esta noche. No se confunda con eso, por favor, en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos la siguiente placa. El dominio del Espíritu Santo. Vamos a hablar la manifestación demoníaca y el dominio del Espíritu Santo. Eso es importante que nosotros desarrollemos en nuestra vida espiritual para que nuestra fe sea eficaz, nuestra oración también y nuestro testimonio pueda mantenerse firme. Eso es importante. El dominio del Espíritu Santo versus manifestación demoníaca. Carga todos esos Por remedios. medio de la obra del Espíritu Santo, eso va a encontrar ¿No usted viste? en 1 Corintios capítulo 3, Y venía a metros de ver. versículo 16, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 y Efesios capítulo 2, versículo 22. Amén. Cristo mora en la mente de aquellos que por su propia y libre elección desean servirle. Todo lo que estamos aquí deseamos servirle al Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Tenemos que decidir servirle. Acá dice que nosotros elegimos servirle al Señor Jesucristo. Esa es una condición para que el Espíritu Santo tenga dominio. Siempre hemos hablado que Cristo tiene que morar en nosotros. La obra de Cristo tiene que morar en nosotros. Si la obra de Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo tiene derecho legal a operar en nosotros. Viene con convicción de pecado, de juicio, de justicia, viene con toda verdad y viene con toda consolación. Y viene con todos los dones. Los dones que habla la palabra de Dios, don de discernimiento, don de ciencia, de revelación. En el nombre de Jesús vamos a hablar más adelante. Entonces ahora seguimos. A medida que mediante la cooperación de los que sirven a Cristo, entregaron todo su ser y quieren servirle y su voluntad, Cristo obra en sus vidas, tanto en el querer como en el hacer su buena voluntad. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Predomina un poder que proviene de lo alto y que coloca las tendencias naturales en armonía con los principios divinos. Escuche bien, tendencias naturales, voy a explicar tendencia natural y principios divinos. La tendencia natural es algo natural, no estamos hablando de los sucesos paranormales, estamos hablando de lo natural.
el principio divino es un poder dado de Dios que puede modificar las tendencias naturales y vencer los sucesos paranormales. ¿Cuáles son los principios? Los principios que dice aquí este estudio, los principios espirituales o principios divinos. A ver, ¿alguien puede citar algún principio espiritual, algún principio divino? Siempre hemos hablado los domingos. Un principio espiritual, un principio divino es el que siembra, cosecha, ¿sí o no? Amén. Número dos, mejor es dar que recibir. Principio divino. Otro principio divino, principio espiritual es perdonar para que nuestros pecados sean perdonados delante de Dios. Perdonado. ¿Estás escuchando? Esos son principios divinos. Usted alberga, internaliza, aplica en su vida principios divinos, puede modificar actividades naturales y también puede vencer sucesos paranormales. ¿Me está entendiendo? Estamos hablando nivel 3 león. Estamos hablando nivel 3 de león. Usted quiere saber cómo hacen los hijos de Dios, cómo hace la hija de Dios, cómo hacen los siervos, los pastores, qué es lo que hacen. Obedecemos la palabra de Dios. En síntesis, internalizamos la palabra de Dios y la aplicamos. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8 es lo que son del Espíritu, piensan las cosas del Espíritu. Esos son los que internalizan la palabra de Dios. Y los que aplican la palabra de Dios pueden modificar las actividades naturales y vencer los sucesos paranormales que son manifestaciones demoníacas. Usted tiene un poder que viene de Cristo. Usted tiene un poder que viene de su interior para vencer y modificar las circunstancias en el nombre de Jesús como hijo, como hija de Dios. A eso se refiere cancelar maldiciones también. Entonces, usted tiene que entender eso, de que al hacer su buena voluntad, al hacer la voluntad de Dios, predomina un poder que proviene de lo alto y que coloca las tendencias naturales en armonía con los principios divinos. Se combinan o se unen o se alinean. Entonces, solo los que así entregan el dominio de su mente a Dios, entregan el dominio de su mente a Dios. A veces usted escucha que nosotros llevamos cautivos los pensamientos a obediencia de Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entregamos el dominio de nuestra mente a Dios. El dominio de nuestra mente a Dios. En todo el sentido de la palabra. Desde Génesis y Apocalipsis. La palabra de Dios. Pueden tener una mente sana, dice. Mente sana. Usted escucha en el mundo mente sana y cuerpo sano, ¿sí o no? Amén. Amén. Bueno, entonces dice aquí que usted al entregar su mente al Señor Jesucristo, le da derecho legal a Dios a que tenga dominio de su mente, de su vida, de su pensamiento, de su ser, de su voluntad. Entonces usted puede tener una mente sana y disfrutar de una estabilidad mental y emotiva. Si usted logra tener una estabilidad mental y emotiva, usted está parado sobre la roca que es Cristo. Y al estar parado sobre la roca que es Cristo, la piedra angular que desecharon los edificadores, como dice la palabra, usted vence los sucesos paranormales. Ahí donde se cumple el maligno no le puede tocar. Seguimos. Entonces, Amén. al tener una mente sana y disfrutar de una estabilidad mental y emotiva completa y verdadera, segunda de Timoteo 1:7, Isaías 26:3-4. Estamos hablando nivel 3 león. Nadie que elige el servicio a Dios será dejado a merced del poder de Satanás. Por eso nosotros le invitamos siempre a que agarre algún servicio en la iglesia, un servicio en el ministerio. Porque dice que el Señor no le va a dejar a merced del enemigo.
Dice aquí, fortalecidos en el Amén. poder divino, se vuelven invulnerables contra los ataques de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos en el poder divino. Entonces, no es que nos convertimos vulnerables, sino que somos invulnerables contra los ataques de Satanás. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 10, en el nombre de Jesús. ¿Me están escuchando los demás? Muy bien, en el nombre Amén, de pastor. Jesús. Gloria a Dios. Siguiente placa. El dominio de un espíritu malo. Hemos hablado del dominio del Espíritu Santo con las manifestaciones demoníacas. Ahora estamos hablando del dominio de un espíritu malo. Estamos hablando no del demonio, sino un espíritu malo. Un espíritu malo permitido por Dios atormentaba al rey Saúl. Entonces vamos aquí. Por otro lado, todos los que rechazan la verdad, escuche bien, usted no puede rechazar la verdad, usted habla en verdad, vive en verdad, rechaza sí la mentira. O la desprecian. Acuérdese, cuando usted rechaza la verdad, está rechazando a Cristo porque Él se pronunció en los evangelios diciendo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, o la desprecian, demuestran que obedecen al maligno. Los que persisten, rehúsan en obedecer las insinuaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las insinuaciones del Espíritu Santo? Cuando te quebrantas, son convicciones que vienen del Espíritu Santo, te dice, no vaya a hablar, no vaya a decir esto, hace esto. Son insinuaciones del Espíritu Santo que viene para que vos te alinees a Dios. O la descuidan entregándose en cambio al dominio de Satanás. Desarrollan un carácter que cada vez se parece más al del maligno. Juan capítulo 8, 34, Juan capítulo 41, versículo 44. La conciencia y la facultad de elección establecen un molde de conducta basado en los principios de Satanás. Para que pueda entender, desarrollas el carácter del diablo y no desarrollas el carácter de Cristo. Entonces nosotros tenemos ese llamado, porque Cristo habita en nosotros, desarrollar el carácter de Él. Entonces, dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 16, a medida que los hombres así se separan progresivamente de la influencia y el dominio del Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, versículo 30, Éxodo capítulo 4, versículo 21, finalmente se encuentra del todo a merced del diablo, Juan capítulo 6, versículo 70. Retenidos firmemente por una voluntad más fuerte que la de ellos. Por sí mismos no pueden escapar del poder del maligno, por más que estemos ahí orando. Automáticamente piensan en proceder y proceden como Satanás les ordena. A veces usted ve videos de que entran hombres para matar al pastor en una iglesia, ¿sí o no? A veces entran con un cuchillo para apuñalar al pastor cuando está predicando. Hay videos. Dentro de la iglesia siguen obedeciendo a Satanás hasta que el poder del Espíritu Santo, el dominio del Espíritu Santo, lo toma y cae. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted tiene que entender eso, que son retenidos firmemente por una voluntad más fuerte que la de ellos, por sí mismos no pueden escapar del poder del maligno. Automáticamente piensan y proceden como Satanás le ordena. Cada vez que la inspiración hace resaltar la causa, declara que la posesión demoníaca es el resultado de una vida mala. Al final, otra vez, es una vida mala. La fascinante carrera de placeres humanos. Escuche bien. La fascinante carrera de placeres mundanos. ¿Cuáles son los placeres mundanos? Fornicación, Adulterio, adulterio, Fornicación, adulterio, la bebida, alcoholismo, la mentira, la bebida, mentira, placeres mundanos, la droga, la mentira, placeres, todo lo drogas, que son placeres mundanos termina en maldad. tinieblas de la desesperación o en la locura de un alma arruinada. O sea que la carrera de placeres mundanos te lleva al reino de las tinieblas automáticamente. Ese es el camino. Entonces, usted debe salir de eso, salgan de eso, orar para que la gente salga de esos malos caminos, una mala vida, dice. En el nombre de Jesús. Seguimos entonces.
¿Cuáles son las evidencias de posesión demoníaca? Evidencias de posesión demoníaca. Dice que son grados de dominio demoníacos, grados de dominio demoníacos. El proceso de la formación del carácter es gradual y por lo tanto hay grados de dominio o señorío. A veces nosotros oramos, nos sujetamos bajo el señorío de Cristo. Acá también hay señorío de las tinieblas, hay señorío del adversario, son grados. Entonces, ya sea del Espíritu Santo o de los malos espíritus. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2 dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Bueno, entonces dice aquí, todos los que no se entregan sin reservas para que el Espíritu Santo more en ellos están en mayor o menor grado bajo el dominio señorío de Satanás. Los que uno se entrega a Cristo sin dejar algo reservado, totalmente tiene que entregarse al Señor Jesucristo. Entonces, si guarda algo, deja algo escondido, algo que Dios no aprueba, algo que Dios está a merced del adversario. Lucas 11, 23, Romanos 6, 12, 16 y 2 de Pedro 2, 18, 19. En el nombre de Jesús. Siguiente placa. Evidencia de posesión demoníaca. Seguimos hablando de posesión demoníaca y las dolencias físicas. No todos los casos, sino que hay dolencias físicas donde hay intervención demoníaca también. En ciertos casos de posesión demoníaca también había dolencias físicas acompañantes, que significa no que sea la causa. Está la causa clínica, no hay problema, pero hay acompañantes, se le dice. Así como aprendimos hoy de las casas que están con imágenes, están cargadas de espíritus malignos, se llaman casas cargadas. Así también podemos entender que hay evidencias, hay dolencias físicas acompañadas de demonios, acompañadas, con acompañante, dice, en estos casos. No todos los casos, en estos casos. De una clase o de otra. En Mateo capítulo 9, versículo 32, capítulo 12, versículo 22 y Marcos capítulo 9, versículo 17. Es digno de notar que las dolencias físicas específicamente mencionadas, ceguera y mudez, parecen haber estado relacionadas con los nervios sensoriales. Todos nosotros tenemos nervios sensoriales, ¿sí o no? Tenemos nervios sensoriales, motores Amén. de las partes afectadas, Sí. claro que sí. Y dice, los que se entregaban en mayor o menor grado a la influencia del dominio de Satanás, pensaban y vivían de una manera tal como para depravar el cuerpo, la mente y el alma. Vamos a corregir todo aquí. Vamos a tener una fe de ratas también, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿hasta aquí se entiende algo? ¿Hay alguien que quiere preguntar sobre esta placa? Perfecto, está. Siguiente placa, tenemos la conclusión. Cuando hablamos de manifestaciones demoníacas, nos referimos a todos los sucesos paranormales que tienen su origen en la obra de las huestes de maldad que interactúan con el género humano y animal para desviarlo del plan de salvación. Ese es su objetivo. Desviar del plan de salvación. Los demonios tienen un poder limitado, pero demuestran un poder mayor al poseer cuerpos de personas o animales, tomando su cuerpo, su mente y su voluntad. En la gran comisión de Marcos capítulo 16, versículo 17, el Señor Jesús entregó poder sobre los demonios a sus discípulos, a usted y a mí. Somos discípulos del Señor, usted y yo somos discípulos del Señor y usemos la autoridad delegada, libertemos a los oprimidos por el diablo. Así que usted y yo tenemos autoridad porque el Señor Jesucristo nos dio autoridad para libertar. Amén. Y había otro chiquito. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a orar a partir de hoy, a partir de ahora vamos a estar orando en el nombre de Jesús sobre este tema que está bastante y estuvo bastante interesante en el nombre de Jesús. Vamos a orar y si hay alguna más pregunta nos pueden hacer, vamos a estar resolviendo en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece? En el nombre de Jesús. Oramos Amén. entonces. Querido Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, te entregamos todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado.
En el nombre de Jesús, nuestra boca confiesa que Jesús es el Señor, nuestro corazón lo declara y lo cree. En el nombre de Jesús, En en el esta nombre de hora Jesús. confesamos nombre nuestros poderoso pecados. de Si Jesús. estuvimos en la Gracias, brujería, Señor. te pedimos Gracias. perdón. Si estuvimos, En el Señor, en el nombre de espiritismo, renunciamos, te pedimos perdón. Si estuvimos, Señor, actuando como medium, renunciamos, te pedimos perdón. En Si, el Señor, nombre de hemos andado en la carrera de los placeres mundanos, renunciamos perdón por a esa todo. carrera de los Actúa, placeres Señor, mundanos, conforme a lo que te renunciamos, te manda pedimos el perdón. Señor. Espíritu En el Santo, te nombre entregamos el dominio, nuestro ser, nuestra voluntad, Sí, nuestro Señor. cuerpo en esta noche. Toma el En control, el nombre de Señor. Jesús, Toma el opera, control, Espíritu Santo, Señor. en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Mira nuestra Expulsamos en el Ayúdanos, nombre de Señor. Jesús a todo espíritu maligno Ayúdanos. que se alberga No, en nuestro no. cuerpo. Expulsamos en el En el nombre de nombre de Jesús. Echamos fuera en esta hora. Usted puede expulsar exhalando en esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, En el expulso de nombre mi de ser, Jesús. expulso de mi corazón, expulso de mi En cuerpo, de el mis nombre órganos, de todo Jesús. espíritu maligno como inquilino en esta hora. Expulso Expulso en de el mi nombre de Jesús corazón. y ordeno que Expulso de mi salga de cuerpo mí, todo. que salga y que vaya a los lugares de donde ha salido en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, por la sangre de Cristo declaro que ahora ningún inquilino, ningún espíritu maligno En el opera en mi nombre de Sí, cuerpo, Señor, en en el el nombre de nombre Jesús en mi poderoso. mente, Espíritu expulso de mi maligno, mente. sal En el nombre de Jesús en el declaro nombre libre mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi cuerpo de Puedo espíritu libre maligno mi en el cuerpo, nombre de Jesús en esta Quiero, noche. Señor, espíritu maligno. en el nombre de Declaro que soy Jesús. libre de cuerpo, alma y En el nombre de espíritu Jesús. por la Claro que sangre del En el Cordero, libre. nombre de Jesús. por la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret, llamado el En el Cristo. nombre de Jesús. Declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Desautorizo a todo demonio, desautorizo a todo espíritu maligno que toque mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma. En el nombre de En Jesús, el nombre de renuncio Jesús a todo de Nazaret. espíritu familiar, En el nombre de expulso Jesús. fuera En de mi el cuerpo, nombre de de mi mente, Jesús de de mi Nazaret. vida, de mi casa, En en el el nombre nombre de de Jesús. Jesús. Padre, declaro En el victoria, que soy libre, un hijo y una hija de Dios libre, nombre de lavado y Jesús. comprado por la sangre del Cordero. Libre, Claro, Señor. victoria. Que Libre, soy Señor. libre. Estamos. En el Libre. nombre de En el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de En Jesús, el En el nombre de nombre de Jesús. en el Jesús. nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Alabado sea, Amén. Señor. En el nombre de Amén. Si Jesús. usted ha hecho esta Creo oración en ti, Señor. Amén. En el Amén. nombre ha de Jesús. sentido un cambio en su En el cuerpo, nombre de Jesús. ha sentido algo diferente, Gracias, ha pastor. sido libre en el nombre de Jesús de algún espíritu Gracias, pastor. inquilino y maligno que ha venido a atormentar y Gracias. perturbar su vida espiritual en el nombre de Jesús. Aleluya, mi Dios. En Amén. el nombre de Gloria a Dios. Dios le Gloria a bendiga. Nos Amén. encontramos En el este viernes. Amén. Gloria a Dios. En el Amén. nombre Gloria a de Dios. Jesús. Recibe liberación. Amén. Recibe en esta noche en el En el nombre de En el Jesús. nombre. nombre de Nos vemos el próximo Amén. viernes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos Gracias. a estar tocando más Gracias. temas. Gracias, mi Que Dios. amanezcan bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor.